Bueno, comencemos. Un día estaba en la casa de mi prima y como ella vivía en un bosque frente de un cementerio, y ella me dijo que iba a grabar un video para YouTube. Y yo le digo, claro, sí, empezamos el video, y ella me dijo, prima, pero es de terror, y yo le dije, okis. Está bien, y salimos del cuarto y empezamos a jugar el juego de la ouija. Y se movió y le digo a mi prima, no es juego, las estás moviendo. Ella me dijo, no, en serio, prima, no soy yo y de ese. Entonces tocan la puerta, mi prima sale y no es nadie, y escuchamos unos gritos de al frente, pero mi prima y yo no le hicimos caso, seguimos jugando y nos llaman nuestros padres y mi prima me dice, nos llaman para comer de ese. Entonces bajamos, comimos y nos acostamos y mi prima y yo nos cerramos la ouija a la mañana siguientes. Mi prima me dice, que bajo, ¿qué tienes eso allí manchado? Yo le digo que a mí no me ha bajado, la cama estaba llena de sangre. En ese momento escuchamos a mis padres gritando y mi prima dice, oye, ¿viste los gritos? Y yo les dije que sí, bajamos y vimos a mis padres llorando, que encontraron a mi abuela estrangulada. Se puso a llorar, yo igual como mi abuela, siempre estuvimos allí en el velorio. Vemos que una sombra pasa por el ataúd y mi prima dice, ¿viste lo que pasó? Y yo le digo, sí. Mi prima me dice que anoche jugamos a la ouija, empezamos, yo le dije, sí, es verdad, nosotras la dejamos abierta y no subimos el video. Mi prima no le dio mucha importancia al video y subimos a mi cuarto y empezamos a jugar a la ouija de esa. Entonces me conecté con un niño que se llamaba Lucas y él me dice que él murió aquí en la casa de mi prima. Nos dijo que mi abuela lo asesinó y él buscó venganza y la mató. Nosotras quedamos así impactadas. Mi prima se puso blanca igual que yo. Nuestros padres nos encontraron jugando a la ouija y poseída por el mismo demonio del niño, nuestros padres nos llevó para un psicólogo y nos llevó a hacer rituales para que cerremos el portal. Días después que pasará lo que le pasó a nuestra abuela, mi prima estaba viendo un video en YouTube y vio que un niño la estaba viendo. Mi prima no le dio mucha importancia. Mi prima terminó poseída en su cuarto. Yo llamo a mi mamá y mi mamá no contesta, llamo a mi papá y no contesta, llamo a la policía y veo que tocan la puerta y me dicen, abre la puerta o si no te mato. Yo cerré la puerta con seguro. Mi prima la agarra y llamo a la policía, me contestó y en unos minutos iba a estar allá. El niño abrió la puerta, tenía un cuchillo en la mano y oigo las sirenas. El niño se va y la policía llega. Le cuento todo lo que pasó a la policía. La policía llega, revisa la casa y ve que en un cuarto había muñecas y cosas satánicas donde mi abuela nunca nos habló de eso y nos decía que no entren allí. La policía dice que esa mujer que era mi abuela era asesina, violadora, estaban niños. La policía cerró esa casa. Mi prima la llevamos para un psicólogo y gracias a Dios vamos para una iglesia. Yo y mi prima ya está bien. Y pues bueno, chicos, espero y les haya gustado mucho la historia y el mensaje que nos deja es: no debemos jugar con fuerzas que no conocemos, si no puede pasar lo mismo con ustedes. Un día estaba viendo mi teléfono como de costumbre en mi habitación, cuando veo unas noticias de que se habían escapado dos asesinos que usaban máscara y hachas. En ese momento eran las 6 de la tarde y mis padres entran a mi habitación y me dicen, hija, vamos a salir, ¿quieres venir con nosotros? Yo me sentía cansada y les dije que no. Ellos me dijeron que no le abriera a nadie, pero ellos no habían visto las noticias, fueron y me quedé sola en casa. Mi casa era de 3 pisos y mi habitación estaba en el tercer piso, cuando de repente me entró hambre. Bajé al primer piso por comida y comí, luego volví a subir y ya eran como las 7 p.m. y vi por la ventana de mi habitación a 2 hombres con máscara sosteniendo un hacha, pero me tranquilicé ya que los focos los había apagado y ellos se fueron. Yo todavía tenía un poco de miedo, así que decidí llamar a mi mejor amiga. Le puse un mensaje que decía, ¿puedes venir? Antes de que me contestara, se apagó el teléfono, pero ya estaba más relajada. Pero mi mayor error fue no haber llamado a la policía. Ya eran como las 8 p.m. y estaba en el primer piso sentada en un mueble esperando a mi amiga, pero ella nunca vino. Cuando prendí mi teléfono estaba en una así que me tenía que apurar. Vi un mensaje de mi papá que decía, no nos esperes hasta mañana a las 7 p.m. pero no tenía de mi amiga, así que fui para el segundo piso a buscar mi cargador, pero no lo encontraba hasta que escucho un sonido en el piso de abajo como si alguien fuera entrado. Vi por el balcón y si allá abajo había uno de esos hombres. Me quedé pálida y me escondí en la habitación de mis padres. Era demasiado grande, así que era difícil encontrarme. Estaba temblando y no sabía dónde esconderme hasta que me metí en uno de esos closets grandes que estaban, pero escuché un grito abajo. Era de mi mejor amiga, así que salí y fui abajo, pero sostenía yo un cuchillo que había encontrado en la habitación hasta que vi a mi mejor amiga, pero no como lo esperaba. Estaba sentada en el sofá, la estaba llamando para que viniera, pero no me respondió, así que bajé y vi algo, lo cual era muy escalofriante. No tenía ojos, tenía la cara cortada y tenía una de los hachas clavado en el pecho, pero seguía viva y me dice, tienes que salir de aquí. Estaba llorando, pero quiera subir al tercer piso y ella me seguía diciendo que me fuera, ya que ellos estaban en el tercer piso. Levanté a mi amiga para irnos, pero ella ya estaba agonizando y se cayó muriendo. Estaba llorando, pero tenía que salir de mi propia casa para poder sobrevivir, así que salí y todos estaban encerrados. Les toqué la puerta a mis vecinos, pero no abrían. Algo estaba pasando. Ya eran como las 10 p.m. y que lo único que se me ocurrió fue irme para un centro comercial que estaba por ahí cerca, hasta que una de las casas de mis vecinos tenía la ventana abierta. Me asomé por ahí y la dueña de la casa estaba muerta, tenía la cara cortada y estaba toda decapitada. Y vi a mi alrededor y todas las ventanas estaban abiertas y llenas de sangre. Entonces supe que era la que seguía y eso era como un conjunto cerrado, así que la policía casi no pasaba por allí. Bueno, traté de tranquilizarme hasta que los asesinos salieron de mi casa y me vieron. Yo salí corriendo hacia un centro comercial y era súper grande, así que no me encontrarían.
También fui por un teléfono, pero no fue fácil, ya que me volé por una ventana y me había partido el pie. Busqué un lugar donde esconderme hasta que vi una bodega donde habían cajas, así que me metí en una esperando el amanecer. Sentí como ellos entraban lentamente y por el miedo había dejado la puerta de la bodega abierta y pude ver por un agujero como uno de ellos se quitaba la máscara. Tenía todo el rostro destrozado, la cara tenía un poco de cicatrices, así que respiré un poco fuerte y él volteó y venía hacia mí. Yo no sabía qué hacer, así que le entendió su brazo y casi me clavaba el hacha. Yo pude salir de la caja e irme otra vez por la ventana y ya había amanecido y de lo lejos venía la policía. Pero ellos lograron escapar. Llegaron mis padres y nos mudamos de esa casa a un conjunto abierto. Pero ellos siguen libres, destrozándoles las caras a los demás para que sean como ellos. Bueno, pues todo comenzó una vez que yo y mi prima estábamos en la Plaza de las Américas y pues para eso nos habían dejado mis papás jugar un rato en los caballitos e inclusive nos dieron dinero bueno. Para esto nuestra familia siempre ha sido de millonarios, así que nos dieron mínimo como unos 6,000 pesos para comprar lo que quisiéramos. El punto fue que yo y mi prima fuimos a comprar unos tipos productos de skincare, jaja, pero de niña pequeña más que nada. No sé si aún visto los juguetes que simulan ser skincare pero no real, pero bueno, más que nada nosotras ya estábamos emocionadas con el skincare o productos de belleza y también nos empezamos a maquillar. Creo que a temprana edad, en ese entonces teníamos como 8 años. Cuando salimos de esa tienda de juguetes, nos sentamos y fuimos a comprar un helado. Aquí su servidora obviamente se compró uno de galleta Oreo jiji y pues mi prima se compró uno de huevo Kinde. Pero bueno, cuando nos sentamos en una banqueta bien estética, se nos acercan unas niñas de nuestra edad. Una de ellas me tiró mi heladito. Yo me enojé tanto que le aventé una planta sintética que estaba al lado mío, jaja. A mi prima le quitaron sus cositas que tenía en la bolsa, así que yo y ella le dimos una patada voladora a las morritas miserables. Ellas nos persiguieron y nosotras nos escondimos en una tienda de ropa. Cuando las niñas entraron, yo y mi prima les empezamos a decir un buen de cosas como niñas pobretonas, solo nos tienen envidia, y que no soportaba la mamá de las morras, se fue por ellas y cuando se iban a ir una de ellas, le dijo a mi prima que le iba a ir muy mal. Nosotras nos empezamos a reír y le enseñamos el dedo a la mugre chamaca esa. Cuando llegamos a casa mi prima empezó a sentir una muy fuerte comezón a la cabeza. Al principio mi tía dijo que era por el calor que hacía, así que casi nadie le tomó importancia. Pasaron los días y mi prima le seguía dando comezón en la escuela. Su maestra le preguntó que porque se andaba rascando. Mi prima no sabía. La maestra le dijo que fuera con ella y la revisó. En eso le dijo que tenía piojitos y que se tenía que revisar, pero las mugres niñas y niños, o sea, los estudiantes, se empezaron a burlar de ella, diciéndole que Xochitl estaba piojosa. Mi prima llegó chillando y le dijo a mi mamá, ya que mi tía no estaba en la casa, sino que trabajando. Mi mamá la revisó y pobre de mi prima tenía un nido de piojos que me quería morir de asco. Mi mamá no tuvo más opción más que raparla, ya que si no esos piojos se iban a expandir en toda su cabeza sumida. Cuando llegó a su escuela le comenzaron a decir Xochitl la peloneta panzona, jaja, y hasta él. Día de hoy dice la leyenda que mi prima sigue con una calva espectacular. Algo raro es que no se sabe por qué ya no le había crecido el pelo, y lo más curioso fue que toda mi familia es de un largo pelaje, o sea, tenemos tanto pelo que en los días de nieve o nevada no nos afecta. Jaja, pero bueno, lo peor fue que a mi prima no le salía pelo por la cabeza, sino que por partes muy raras, jaja, y refiriéndome a raras, no sean mal pensadas o mal pensados, yo me refiero a las axilas, jaja. Bueno, bye bye, los quiero y no flap. Un día yo estaba en mi habitación con mi teléfono viendo TikTok hasta que me llega una llamada de mi mejor amiga Leila. Cuando le contesté me dijo que iba a tener la casa sola y que sí quería ir a hacer una pijamada con ella. Yo me emocioné muchísimo al escuchar la idea de la pijamada y le fui a pedir permiso a mis papás. Ellos dudaron un poco al principio, pero al final aceptaron, ya que esa noche ellos tenían que salir. Unas horas después mi mamá me llevó en su carro a la casa de Leila. Ella abrió y me recibió con un abrazo, y cuando entré ella cerró la puerta. Ella me dijo que iba a buscar un vaso de jugo y que mientras tanto yo me quedara esperando en el sofá. Yo me senté y cuando ella se fue unos segundos después, apareció una niña de unos 8 años. Estaba pálida y tenía un vestido de flores. Ella solo me dijo que era la hermana de Leila en una voz baja. Yo sonreí y le dije que era un gusto, pero luego escuchamos los pasos de Leila y la niña se fue lentamente. Cuando Leila llegó se sentó a mi lado y me dio el vaso de jugo. Yo le sonreí diciendo que su hermana era muy bonita. Leila puso una expresión confundida y me dijo que como así que ella no tenía hermana. Yo pensando que ella estaba bromeando, me reí y le dije, ¿y la niña que acabó de venir que es un fantasma? Leila puso una expresión de pánico y me preguntó desesperadamente que la describiera. Cuando lo hice, ella me agarró de la mano y me llevó corriendo al cuarto de arriba. Ella me metió en un armario y luego se metió ella.
Yo le dije que qué estaba pasando y fue ahí cuando me dijo. Al parecer, ella había tenido una hermana de 8 años, pero un día ella nunca volvió a la casa y su cuerpo se encontró en un bosque. Esa noche no pudimos dormir nada. Escuchábamos pasos y risas de niña, porque por más que llamábamos a nuestros padres, no contestaban, ya que los de Leila estaban afuera del país y los míos estaban en una finca que no había internet. Al día siguiente mis padres me vinieron a buscar y tuve que dejar a Leila sola en la casa hasta que sus padres llegaran. Cuando llegué a mi casa, yo le escribí y llamé a Leila, pero nunca me contestó. Ya han pasado casi 3 meses desde que Leila desapareció. Lo último que vi de Leila fue ella despidiéndome de su casa con una cara de terror. Me siento culpable porque la pude haber llevado conmigo y quizás ahora no estaría desaparecida. Yo tengo una familia que es de cuerpos perfectos. Un día fui a una fiesta que era una boda con mi familia por parte de mi papá. En ese entonces yo tenía 11 años. En una mesa se sentaron adultos y en otra se sentaron todos los primos, sirvieron la comida y empezamos a comer. Yo tengo una prima que le vamos a poner Carla. Carla me dijo que no comiera mucho porque se veía que comía de más. Entonces yo me sentí muy mal y me fui al baño a llorar. Cuando llegué a la mesa otra vez, Carla se estaba tomando fotos. Me enseñó una foto de ella en donde se le veía una cinturita. Esto era para burlándose de mí. Me sentí peor, ya no comí, se me había quitado el hambre. Al otro día llegué a mi casa y me vi en el espejo. Me empecé a criticar, le conté a mi mamá de lo que me había dicho Carla. Mi mamá me dijo que no le hiciera caso. Yo decidí hacer algo al respecto. Empecé a dejar de desayunar en la escuela y en las tardes me dormía para no comer y en la noche le decía a mi mamá que no tenía hambre. No se daban cuenta y no veía nada de cambios. Mi mamá ya se había dado cuenta, entonces me empezó a obligar a comer. Yo me sentía culpable por comer. En TikTok me apareció un video en donde te metía a un grupo de cómo bajar de peso, así que yo también me metí, les pedí un consejo y me dijeron que después de comer vomitar a la comida. Lo empecé a hacer, al principio me daba asco, pero ya después no. Vomitar se volvió parte de mi rutina. Empecé a bajar de peso, pero yo cada vez que me veía en el espejo, yo me sentía gorda, me empecé a obsesionar tanto y sentía tanto dolor de sentirme tan gorda que caí en el mundo de las autolesiones. También empecé a hacer ejercicio y a contar las calorías que comía. Me obsesioné tanto que hasta la fecha me sé cuántas calorías tiene cada comida. Yo ya me empezaba a sentir muy cansada, ya no tenía ganas de nada. Cada vez que me paraba, me mareaba muy feo. Hasta ahora me pasa muy seguido. Una vez vomité y mi mamá me descubrió, me regañó muy feo y decidió tratarme con una psicóloga. Me llevo y poco a poco me iba ayudando. Me dio de alta un año después y ahorita todavía sigo con las autolesiones y muy rara vez vomito, no me cure del todo. Yo le decía a mi psicóloga que ya no vomitaba y que me sentía bien conmigo misma cuando en esto no era realidad. Sentía mucha presión por mi familia porque ellos ya querían que me curara, entonces le empecé a mentir a mi psicóloga para que ya me diera de alta y ya todos pensaran que ya estaba bien. Pues ahorita no me siento tan cómoda con mi cuerpo y me siento menos con cuerpos de la familia de mi papá. ¿Qué pasa en Semana Santa? Recientemente fue Semana Santa, una fecha muy controversial entre personas religiosas. Muchos hablan de que en esta hay una resaltada sensación de muerte y muchas personas hablan de que le suceden cosas extrañas en estas fechas a altas horas de la noche y bueno, en mi casa suelen suceder muchas cosas y esta vez no fue una excepción. Eran cerca de las 2 de la mañana, yo no podía dormir, tengo problemas de insomnio y estaba viendo mi celular como comúnmente lo hago cuando no puedo dormir, pero yo no tenía idea de que no era bueno quedarse despierto a esas horas en Semana Santa, por lo que no hice caso y continué viendo videos, pero sentía como si me estuvieran observando. Aún así, no presté atención, ya estoy acostumbrado a sentir ese tipo de cosas. Continué viendo videos hasta que dieron las 3 de la mañana y aún así no pude dormir. Apagué unos minutos mi celular y cerré los ojos para intentar dormir. Aún así no pude, sentía cansancio pero no lograba conciliar el sueño. De repente, escuché un ruido en la cocina, como si hubieran tirado una pelota dura o una fruta como una manzana. La verdad sí me dio un poco de miedo en ese momento, pero no le hice mucho caso. Tal vez sí pudo ser otra cosa. Tomé de nuevo el celular y simplemente seguí viendo videos. Después de un rato, empecé a escuchar una ligera voz un poco aguda que provenía de la sala principal. No entendí bien qué decía, por un momento creí que era mi imaginación por el cansancio, así que seguí viendo videos, pero mi puerta estaba abierta y vi una figura, como una sombra. No era muy alta, pero sí me asusté. Sentí un escalofrío intenso. En el momento en el que pasó esa cosa, apagué el celular y me intenté dormir. Entrecerré los ojos para ver si esa cosa pasaba. Nuevamente, no pasó nada y me quedé profundamente dormido. Cuando yo nací, mi mamá me dejó en la calle. Un día una chica vino, me agarró y me llevó a su casa. Cuando yo crecí a la edad de los 6 años, mi papá, mi mamá y mi hermana me odiaban. Siempre consentían a mi hermana y yo no obtenía nada. A los 7 me llevaron a la escuela y ahí fue uno de los lugares más horribles que estuve en toda mi vida. A mí en la escuela me decían la adoptada y no tenía amigos. Mi hermana siempre se acercaba a mí y me consentía, pero yo siempre andaba triste sin ningún amigo. Un día entró una chica nueva y era muy tímida. Yo cuando la vi pensaba que querría ser mi amiga, así que fui con ella y le pregunté, ¿quieres ser mi amiga? A lo que ella respondió que sí.
Cuando estábamos juntas nos decían las feas adoptadas, aunque no deje que me afectará. Un día tuvimos que ir a un campamento y mi amiga y yo siempre estábamos juntas. Mientras estábamos caminando por el pasto a la noche, la profesora dijo que teníamos que buscar madera para hacer una fogata. Entonces mi amiga y yo nos fuimos por un camino juntas sin saber que las populares y las que nos hacían bullying tenían un plan. Las populares hicieron un cartel de mentira que supuestamente decía que había leña y nos dirigimos para allá, pero no sabíamos que el cartel indicaba a la zona peligrosa. Entonces mientras caminábamos se escuchaban diferentes sonidos de animales y nosotras teníamos mucho miedo, así que decidimos volver a el campamento, pero no encontrábamos la salida y no podíamos volver. En la mitad de la noche teníamos mucho frío y escuchando algunos pasos. Nosotras salimos corriendo de miedo al llegar a la salida que por suerte habíamos encontrado. Las populares estaban muy furiosas porque no había funcionado su plan, entonces decidieron hacerlo cuando estemos dormidas. Después de eso con mi amiga nos quedamos jugando y contando historias de terror y sin darme cuenta me quedé dormida. Cuando me desperté escuché unos gritos. Vi al lado mío y no estaba mi amiga. Fui corriendo a donde estaban los gritos. Me acuerdo que había mucha sangre en todo el pasto mientras yo corría, hasta que vi una sombra y vi que era mi amiga. La veo toda llena de sangre y a las populares tirados en el piso muertas. Mi amiga feliz me agarró el brazo y cantando se fue conmigo a el campamento. Yo tenía mucha cara de confusión y no sabía qué hacer. No sabía si decirle a los profesores. Entonces le pregunto a mi amiga qué fue eso, y me dice que ellas me intentaron matar, y que ella me salvó matándolas. Yo no entendía nada pero decidí creerla. Después de unos días del campamento muchos estaban preguntándose por las chicas populares y le hicieron una denuncia al colegio muchos de los papás de las populares. Un día mi amiga vino a mi casa conmigo para que juguemos, y estábamos en el cuarto jugando hasta que me dice que va al baño. Yo le digo que ok que vaya que yo la espero. Mientras yo bajé para preguntarle a mi mamá que cuando estaba la comida y ella me dijo que mi amiga y yo bajen a el comedor porque ya había terminado. Entonces yo me dirijo al baño y toco la puerta y nadie me respondió, entonces le digo que cuando termine baje al comedor porque ya está la comida hecha. Mientras yo comía la estaba esperando pero no venía. Entonces le digo a mi mamá que voy a ir a ver cómo está, y ella me dice que sí que vaya. Entonces mientras las escaleras escuchó un grito, y salgo corriendo y abro la puerta, y veo que mi amiga se había tirado de la ventana del baño a afuera en el piso. Entonces grito y bajo por las escaleras y voy por la puerta a verla. La veo con toda sangre y llorando diciéndome que la quería y que nunca la olvidará. Yo me puse a llorar muy triste y mi mamá salió corriendo a verme y a ver a mi amiga. Mi mamá gritó y llamó a la policía y a la ambulancia, mientras yo estaba muriendo por dentro del dolor porque mi única amiga que tenía se había muerto. Leyenda El Padre Sin Cabeza eran aquellos tiempos del fusil de chispa, no tan distantes que digamos, tiempos de oro y de alegrías, en que nuestros antepasados, libres del apasionamiento fastuoso de la moderna civilización, vivían a su modo, pobre y humildemente, pero siempre contentos y alegres. Nuestro pueblo, de labriegos sencillos formado, conservó de los conquistadores gallegos que vinieron de la madre España, en busca de oro y de tierras para aumentar el poderío del León Ibero, su amor entrañable al hogar, su fe religiosa, y la soncería peculiar que lo hizo crédulo y creyencero. A más de las fiestas de la iglesia, que formaban lista en el año, nuestros abuelos celebraban con menos pompa, pero sí con más alegría, dos festivales cívicos, el 27 de abril y la Independencia, esto es, el aniversario del golpe de cuartel del general Don Tomás Guardia, y el 15 de septiembre, adoptado en Centroamérica como fecha de la emancipación política de España. El programa era corto, bailes populares al aire libre y repartición de licor, estallido de cohetes y bombas, gritos, de cuando en cuando, algunos mojicones, por copa de más o de menos, y nuestros campesinos todos guardaban su pala y el machete, limpiaban un poco sus manos, blanqueaban a fuerza de eje sus agrietados pies y salían al anochecer a divertirse con sus respectivas familias, danzando al calor de la luz que despedían los faroles de Campino los reverberos de manteca. Y aquí entramos en nuestra relación respecto al sucedido de la calle del cura. Señor Juan Rafael Reyes era el viejo más alegre del distrito de Patarra y no perdía, por nada de este mundo, los festivales del 27 de abril y la Independencia, que bastante tenía que sudar los demás días del año para atender a su manutención y la de su familia, para no aprovechar la ocasión de echar una camita al aire. En su caserío eran bastante recogidos, ajenos a todo, solo pensaban en la quema de la piedra de cal que les daba, entonces más que ahora, el sustento. Las fechas memorables pasaban casi inadvertidas, por lo que señor Juan Rafael se veía obligado a ir hasta la villa para colmar sus ansias de fiesta. Allí era cosa de ver, las taquillas permanecían abiertas la noche entera, los vecinos principales iluminaban los frentes de sus casas. En la plaza pública el entusiasmo no decaía hasta rayar el nuevo sol y la ilustre corporación municipal solía disponer el reparto de guaro a todos los ciudadanos que vitoreaban al ciudadano presidente. Y eso entusiasmaba a señor Reyes, que muy a pesar de sus años, que ya
eran carga. Gustaba de amanecer en vela, bailando a ratos, libando copas, mascullando su chircagre y enterándose de los corrillos de cuanto ocurría en el gran mundo y soltando de cuando en vez su graceja para no quedarse atrás con los cuentos, enredos y chistes que los contertulios iban enhebrando como para amenizar el rato. Acertó caer la fecha de la independencia en domingo, y desde luego, la fiesta fue sábado en la noche. Por las vísperas se saca el día, y para cumplir con el adagio popular, de antes y con antes comenzaba la alegría. Yo Reyes no prescindía de bajar a las vidas a mercar su manutención, lo que hacía todos los sábados al amanecer, y menos dejar pasar la parranda. Había que compaginar la obligación con la devoción. Verdad es que podía agilar por la calle de Dos Ríos y evadir así la atención de la villa, pero solo una vez se celebraba al año la independencia, y para el siguiente ya podía estar bajo tierra. Había que aprovechar la oportunidad, que algo la suele pintar calva. Yo Reyes, lo decía su mujer, sería parrandero y bebedor, eso sí muy cumplido con sus obligaciones, compraba el diario, y lo que quedaba libre era lo que podía beberse en Ronoguaro de la Fábrica Nacional, y cayendo y levantando, podía llegar ya al anochecer a su casa, pero con sus alforjas repletas, con provisión para la semana. También lo decía él, los almadiados todo lo pierden, menos la memoria. Ella se lo perdonaba a su marido, porque en su alacena todo abundaba, porque nunca la hizo ayunar, excepto los viernes de Cuaresma, ya que era buen católico, ni la obligó a solicitar prestado él puñadito de frijoles ni de sal, o la jarra de arroz como le sucedía a la Piedades, su vecina, que a más de la vigilia en que vivía eternamente por las largas y repetidas parrandas de su hombre, que le duraban hasta 8 días larguitos, solía recibir un ajuste de azotes. Y todo se puede aguantar, menos eso de que un manguela alce la mano contra su mujer. Pues Ño Reyes salió aquel sábado muy temprano, caballero con su yegua Rosilla, vistiendo los trapitos de dominguear, los de coger misa. Lucía su banda tinta, de seda, que le daba varias vueltas en la cintura, dejaba que las barbas salieran del ruedo del chaquetón, no faltaba el pañuelo floreado al cuello, ni la realera de puño de hueso. Y Plata, compañera de los días de gran solemnidad, estuvo en la ciudad, hizo sus compras, provocó más de una risa sabrosota, con sus chistes y sus relatos, que salían de la boca a borbotones, sorbió sus copas de guaro nacional, más sabroso y claro que el de charral, según su opinión de buen bebedor, y al atardecer dispuso el regreso, pasando por los amparados. Ya preludiaban las marimbas y chisporroteaban los candiles, cuando hizo su entrada a la villa, llevando sobre la albarda sus grandes alforjas bien repletas. En la casa del compadre, Ñor Pedro el Matador, amarró su ruco, sin desencillarla, dejó a buen recaudo las alforjas y su ramita de espino, que le servía de espuela, y la varillita de añono, que hacía de fuete, y tras un saludo, en que hacía recuento de la salud de todos los de la casa, se salió a comenzar la juerga, relambiéndose de gusto, porque no había dejado de salir, sin sorber la jícara de chocolate con sus bizcochos y embustes. Bailó fandango y punto, y sorbió copas. Tuvo más de una disputa, y pudo